Que el Señor nos ayude para poder escuchar, asimilar y poder responder a su bendita palabra. Quiero invitarles para que juntos supliquemos al Señor su ayuda. Padre, en esta mañana nos acercamos con mucho temor y temblor a este tiempo incluido en la adoración. El momento en que hemos de escuchar tu voz a través de los labios de este siervo tuyo, Señor, que tratará de exponer con la ayuda de nuestro Espíritu Santo la verdad que tu palabra tiene para nosotros en esta mañana. Señor, somos incompetentes, como dice el apóstol Pablo, para estas cosas. ¿Quién es capaz? ¿Quién es suficiente? Pero entendemos que nuestra competencia viene de ti, Señor. Por eso rogamos en esta hora ese regalo, que nos permitas recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude para responder a tu santa palabra en esta mañana. Oramos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos de reflexionar, como ya lo dije, con la ayuda de Dios, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Les invito a buscar Romanos, capítulo 8, para que leamos los versículos 14 hasta el 27. Romanos 8, del 14 al 27. Leamos, dice la palabra de nuestro Dios así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos.
pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Seguramente, hermanos, hermanas, muchos de ustedes reconocieron ya el pasaje que acabamos de leer. Hay muchas verdades en esas líneas, en esos versos, hermanos. Ya en una ocasión, aquí en nuestra iglesia local, tuvimos la oportunidad de tener un estudio en la carta a los romanos. Pero a veces pasajes como estos son diferentes cuando los estudiamos, analizando verso por verso, a cuando lo tomamos como un pasaje completo. No es un estudio este es una prédica, un sermón, así que yo les invito a estar atentos al desarrollo de este. Debido a este COVID-19, hermanos, millones de personas alrededor del mundo hemos estado confinadas, resguardadas en casa ya durante bastante tiempo. Creo que llevamos aquí en nuestro país todo el mes de abril y prácticamente nos vamos a llevar todo el mes de mayo. A muchos les parece demasiado tiempo. Están aburridos de no poder hacer todas las actividades a las que estaban acostumbrados. Y se están quejando de este virus. Este virus se ha vuelto un enemigo mortal, hermanos, terrible, pero creo que para la mayoría de las personas se ha vuelto un virus odioso. No sé si sea la palabra correcta, ¿verdad? Pero hay muchas personas que se preguntan ¿cuándo fue que este virus saltó de los animales a las personas? Pero hermanos, no sé si valga un poco de consuelo saber que no es nada lo que nosotros llevamos confinados. Hay personas que en otras épocas han sido obligadas a estar confinadas. Y no un día, no unos meses, durante años, hermanos, durante años, por diferentes cuestiones. Sabemos, por ejemplo, del señor Nelson Mandela, que estuvo durante años y años en una isla, por cuestiones políticas. Pero también recordamos a ese capítulo de la historia reciente, hermanos, en el siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, desencadenada por los nazis en Alemania. Millones de personas fueron obligadas a estar en campos conocidos como de exterminio o de concentración. Y ahí sí, eran enemigos implacables que hacían difícil el que las personas pudieran sobrevivir.
Una de esas personas que logró sobrevivir a los horrores de la guerra y de los campos de concentración, hermanos, es el médico austriaco Viktor Frankl. Algunos quizás han escuchado de uno de sus libros más famosos, El hombre en busca de sentido. Y en ese libro, Viktor Frankl afirma una de sus observaciones durante su propia experiencia en los campos de exterminio. Las personas que lograban permanecer mucho tiempo vivos a pesar de las condiciones infrahumanas en las que estaban, eran aquellas personas que tenían una fuerte esperanza. Él mismo se mantuvo hasta el final de la guerra y logró pasar después de la guerra y recuperarse, porque él siempre tuvo en mente que él necesitaba sobrevivir a la guerra para contarle al mundo lo que había pasado en aquel infierno. Eso lo mantuvo vivo, hermanos. Muchas personas, por decir poco, millones de personas fueron exterminadas en la cámara de gas, pero millones perdieron la vida porque ya no quisieron seguir luchando. ¿Saben, hermanos? El tema de la esperanza es muy importante. Y yo espero que en esta mañana, con la ayuda de Dios, nosotros podamos entender el tema de la esperanza que como hijos de Dios nosotros tenemos. Y debemos cultivar nuestra esperanza, hermanos. Porque no solo hay que tener la esperanza, hay que mantenerla viva. Una de las formas hermosas de mantener viva nuestra esperanza es cantando al Señor esas alabanzas que hablan de nuestra esperanza. El autor a los Hebreos dice, que Jesucristo nuestro Señor es nuestra esperanza. Él es segura ancla allá en los cielos. Pero en este pasaje de Romanos, hermanos, en este pasaje, el apóstol Pablo dice que a todas las personas, que a todos los creyentes que son guiados por el Espíritu de Dios, se nos ha concedido el ser hijos de Dios. Y que ese Espíritu Santo es el que se encarga de dar testimonio, y no solo nosotros, porque muchos de nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Es fácil decirlo, es fácil de creerlo, pero recuerden ustedes que para que un testimonio sea válido, era necesario que coincidieran por lo menos dos personas dando testimonio. El testimonio nuestro se suma el testimonio del Espíritu Santo. Por eso dice este texto, el Espíritu da testimonio, que quizás la mejor traducción de este pasaje debería decir, el Espíritu Santo se une a nuestro testimonio para decir que somos hijos de Dios. Hermanos, el testimonio del Espíritu Santo ya lo hablamos en el sermón del domingo pasado. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo se convierta en nuestro comandante, en nuestro guía, en nuestro líder, comienza a desarrollarse el carácter cristiano. Empieza a aparecer como un fruto natural por el trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Yo les decía, aquella lista que presenta el apóstol Pablo en Gálatas 5. Amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero yo les dije, ¿verdad?, que no es que fueran 9 frutos diferentes, sino básicamente el fruto era el amor con sus matices en todas las demás expresiones. Empieza a aparecer, miren hermanos, ese es el mejor testimonio de que somos hijos de Dios, el testimonio que produce el Espíritu Santo transformando nuestro carácter. Como yo les dije, es muy fácil decir, soy cristiano, por algunas ideas que nosotros tenemos. Pues ya me bauticé, ya asistí a una iglesia, ya leo mi Biblia, bueno, entonces ya soy cristiano. No, hermanos, cuando el Espíritu de Dios guía nuestras vidas, entonces somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio, produce fruto en nosotros. Y eso es el mejor testimonio de que somos hijos de Dios. Una vida transformada, semejante al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Empezamos hablando de la esperanza. Y precisamente, hermanos, este pasaje dice que como hijos de Dios disfrutamos de la herencia de nuestro Padre Celestial. Qué hermoso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, el único heredero por excelencia, el único Hijo de Dios, quiso compartir con todos nosotros esa herencia. Y si somos hijos, no es nada más como un favor jurídico, ¿verdad?, que se nos considera, por decir así, hijos de Dios. No, somos hijos en toda la extensión de la palabra, incluyendo nuestra herencia. Dice el apóstol Pablo, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, se encarga de generar también en nosotros, como un fruto, como parte del fruto que produce el Espíritu Santo, la esperanza. El apóstol Pablo dice en el capítulo 5, y la esperanza no avergüenza, la esperanza no defrauda, porque es segura. Yo no sé cuántos cristianos hoy en día se preocupan solo por la parte presente de la vida cristiana. Es muy importante, hermanos, lo que somos en este momento aquí en la tierra. Es decir, debemos vivir con un carácter conforme al de Cristo. Es muy importante, sin perder la importancia de que todavía estamos esperando una promesa de Dios. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla del tema de la resurrección de los muertos, él dice, si nuestra esperanza en Cristo fuera solamente para este mundo, dice el apóstol Pablo, hermanos, somos los más dignos de que se compadezcan de nosotros, de conmiseración, de todos los hombres, dice. Si nuestra esperanza en Cristo se reduce solamente a vivir en esta tierra como cristianos. Nuevamente repito, es importante, sin perder de vista lo que estamos esperando. Una de las tareas del Espíritu Santo, de los trabajos del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, es generar la esperanza y mantenerla viva. Esa esperanza que consiste en vislumbrar, en disfrutar de la gloriosa presencia de Dios, hermanos.
¿Recuerdan, hermanos, aquella niña? Hemos contado esta anécdota en otras ocasiones. Cuando su maestra de escuela dominical les hablaba del cielo y al final de la clase preguntó: ¿cuántos de ustedes se quieren ir al cielo? Y la mayoría levantó la mano, menos una niña. Y la maestra le preguntó: ¿tú no quieres ir al cielo? Sí, maestra, yo quisiera ir, pero mi mamá me dijo: terminando la clase te vienes para la casa. No te vayas a ir por otro lado, le dice, ¿verdad? Espero que si yo pregunto ¿cuántos se quieren ir al cielo?, algunos digan: yo no, estoy muy bien aquí en la tierra. Algunos hermanos hasta les produce inquietud hablar de la segunda venida de Cristo. Algunos dicen: yo no quiero que venga el Señor Jesucristo, porque está muy bonito aquí, como que si en la gloria venidera fuera algo feo, ¿verdad? O indeseable. Hermanos, no sabemos lo que decimos, ¿verdad? Si hay una vida plena, hermanos, si hay una vida radiante, es estar en la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Yo, dice el apóstol Pablo, sé que estar con ustedes es bueno, pero estar con Cristo, estar en la presencia de Dios, es muchísimo mejor. Y allá en Corintios dice, ¿verdad? Nosotros quisiéramos ser revestidos con nuestra mansión celestial, ¿verdad? Y cuando habla del cuerpo aquí, dice que es una choza, ¿verdad? La choza de nuestro cuerpo comparada con las mansiones gloriosas que tenemos en el cielo. Todos esos son términos para compararnos, hermanos. Pero la verdad es que estar en la presencia de Dios, disfrutar de la gloria de Dios, es lo máximo, hermanos. Y eso pertenece a las promesas de Dios que todavía nosotros estamos esperando. Nos hace falta, creo, hermanos, cantar alabanzas que hablen de estar en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Los cristianos le hemos llamado el cielo, como una descripción genérica de disfrutar de la presencia de Dios. Y deberíamos cantar más alabanzas que tuvieran que ver con el cielo, hermanos. A veces hemos puesto demasiadas raíces en este mundo. Por eso le tenemos tanto miedo al coronavirus, hermanos. Yo quiero decirles, no vamos a ser imprudentes, no, definitivamente. Y yo les llamo a ser los más prudentes de todos los seres humanos. Pero no tenemos temor, porque en algún momento Dios nos va a llamar a su presencia. Y en lugar de resistirnos, hermanos, a estar con el Señor, nosotros deberíamos decir: Señor, yo sé que me espera la gloria eterna que tú has prometido. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Estoy seguro que estos ojos míos lo van a ver y no otro. Miren, hermanos, eso es tener esperanza. Eso es creerle a Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos llena de esta esperanza. Pero entonces, hermanos, cuando hablamos de la gloria de Dios que le espera a los hijos, algunos de nosotros olvidamos de que eso pertenece todavía a la escatología, al cumplimiento pleno de las promesas de Dios. Todavía, pertenece al todavía. Y ya quisiéramos anticipar la gloria venidera aquí, hermanos, y que aquí sea la gloria de Dios. Por eso mucha gente entra en confusión y dice cuando están en medio de un sufrimiento: ¿y dónde está Dios?
¿No que soy su hijo? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué yo el COVID? ¿Por qué yo el cáncer? ¿Qué no soy hijo de Dios? A nosotros se nos ha olvidado que la promesa de Dios pertenece al futuro. Y es aquí donde parece que algo no nos cuadra, hermanos, de lo que dice la Biblia. ¿Por qué si soy hijo de Dios estoy pasando todo esto? ¿No es cierto que algunas veces nos hemos preguntado eso, hermanos? Yo sí, quiero decirlo. Sí, me he preguntado y he hecho berrinches delante de Dios como niño chiquito. Y he pataleado, hermanos. No me han visto hacer berrinche, ¿verdad, hermanos? Qué bueno. Pero a veces yo le he dicho, Señor, ¿cuándo, Señor? ¿Qué no he dedicado mi vida para servirte, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y eso lo decimos en nuestra debilidad humana. Le quisiéramos pedir a Dios, Señor, si eres poderoso y si eres Padre amoroso, líbrame de esta situación. Se nos ha olvidado nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe mantenerse viva y no perderla de vista, hermanos. Porque eso nos va a ayudar, como decía Víctor Frank, a continuar el camino si no perdemos nuestra esperanza. El apóstol Pablo explica en este pasaje, en el versículo 18, fíjense bien, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice. El cristiano vive en dos eras. Repito, hermanos, para no confundirlos. El cristiano es la única persona que vive en dos eras. La era presente y la era venidera. En cada creyente, la era presente y la era venidera, el mundo venidero, están superpuestos. Por un lado, nuestro cuerpo humano, con todas sus debilidades y sujeto a todas las vulnerabilidades propias de la vida humana, incluyendo ese virus. Por un lado, debido a nuestro cuerpo, somos todavía parte de la era presente. Somos débiles. ¿De acuerdo, hermanos? El apóstol Pablo dice, pertenecemos a este tiempo, por lo tanto somos débiles. Pero en virtud del Espíritu Santo, nosotros ya vivimos en la era venidera. El Espíritu Santo, hermanos, el apóstol Pablo lo ha enseñado, es el anticipo de nuestra herencia en los cielos. Es el anillo de compromiso, hermanos. El apóstol Pablo usa una palabra interesante en la carta a los Efesios. Él dice que el Espíritu Santo es las arras, el arrabón en griego, es las arras, el anticipo, la probadita de nuestra herencia. Pero aquí, hermanos, en la carta a los Romanos, dice que el Espíritu Santo es las primicias o la primicia. Miren, hermanos, los dos conceptos son equivalentes, arras y primicias. El apóstol Pablo dice, solamente estamos disfrutando de los primeros frutos. Viene la cosecha, viene lo mejor. Lo mejor está por venir. Hermanos, hay que tener esperanza. Para un hijo de Dios, lo mejor está todavía por venir. Hermanos, ¿ustedes han sido felices? ¿Han disfrutado la vida? Qué bueno, gracias a Dios. Hermanos, ¿ustedes
están actualmente teniendo la vida feliz y plena, gracias a Dios, qué bueno. Falta lo mejor, hermanos, falta lo mejor. Los grandes héroes de la fe se han ido de este mundo y no pensaron que ellos estaban destinados al mundo, a este mundo, porque el mundo no era digno de ellos, dice el autor a los Hebreos. Así que el apóstol Pablo resuelve el problema del dolor en los creyentes diciéndonos que nosotros, por cuestión de nuestro cuerpo, pertenecemos al mundo presente, pero por razón del Espíritu Santo que se nos fue dado, ahora pertenecemos al mundo venidero. A esto es lo que han llamado los teólogos la tensión que hay entre el ya y el todavía no. Ya somos hijos de Dios, ya somos hijos actualmente, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Primera de Juan. Vean ustedes, ya, pero todavía no. Y el ya incluye el anticipo. Gracias a Dios, hermanos, porque el Espíritu Santo no solo da testimonio de que somos hijos de Dios y produce el fruto de los hijos de Dios. No solamente el Espíritu Santo genera la esperanza en nuestro corazón. El Espíritu Santo también es en sí mismo un anticipo de la gloria venidera. Y finalmente, hermanos, en este pasaje quiero decirles, cuando estamos en medio de mucho sufrimiento, hermanos, debido a nuestra debilidad humana, no está en nosotros la sabiduría de pedir convenientemente a Dios lo que debemos pedir. Miren, hermanos, yo sé que si alguno de ustedes tiene un familiar enfermo, al que ama y ama demasiado, seguramente lo primero que ustedes van a pensar es: Señor, sana a este muchacho, a este hijo, a esta hija, sánalo. No quiero que se muera. ¿Sabe, hermanos? Esa es todavía nuestra debilidad en la carne, porque todo lo medimos para nuestro propio interés, para nuestra propia conveniencia. Escuché hace algunos años aquí del pastor Juan una anécdota de un pastor que regresó a la iglesia que había pastoreado años atrás, y cuando preguntó por uno de los niños de aquella época o de los muchachos de aquella época, le dijeron que estaba en la cárcel y era hijo de una de las familias más queridas en esa iglesia. Entonces el pastor que regresó a visitarlo pidió ir a la cárcel a hablar con el muchacho, y le dio mucha tristeza a un joven que tenía una condena de muchos años por asesinato. Y mientras platicaba con el muchacho, el joven le preguntó al pastor: Pastor, ¿es cierto que cuando yo era un bebé usted y mis padres oraron por mí y Dios me sanó? Y el pastor le dice: así es, efectivamente. Y el joven les dijo: mejor me hubieran dejado morir. Hubiese sido mejor que en ese momento yo hubiera muerto. Qué triste es oír estas historias, hermanos. Como la del rey Ezequías, un buen rey, a quien Dios le dice a través del profeta Isaías: arregla tus cosas porque vas a morir. Son de los pocos casos donde Dios le dice a alguien claramente que va a morir, ¿verdad? Y le da tiempo para que arregle sus cosas. Pero el rey Ezequías, en cuanto se va el profeta, comienza a llorar y a decirle: Señor, Señor, no me quiero morir. Yo te he servido, he sido fiel, no me quites la vida. Y el profeta Isaías todavía no ha salido del palacio cuando Dios le dice: regrésate y dile al rey que le concedo vidas, tantos años más de vida.
Y cuando analizamos la historia del rey Ezequías, nos damos cuenta que cuando enfermó gravemente todavía no tenía hijos. Y en esos años extras que Dios le concedió, porque él lo suplicó, nació el peor rey llamado Manasés, un hombre terrible, nefasto, idólatra como él solo, cruel. Yo pienso que si Ezequías pudiera contemplar todo ahora, dijera, mejor me hubiera muerto cuando Dios quiso llevarme y mis ojos no hubieran contemplado tanto mal. Hermanos, nosotros en nuestra debilidad, porque somos parte de este mundo, nuestra carne débil a veces no sabe pedir convenientemente, hermanos. Lo primero que queremos es que desaparezca el dolor, el sufrimiento, el problema. Es lo primero y decimos, hermanos, ayúdeme porque quiero que ya pase todo esto. Incluso yo sé que muchos están orando para que ya pase esta pandemia y ya podamos regresar a la normalidad. Hermanos, ¿eso es lo que ya realmente conviene? Escuché al predicador Dante Gebel hace algunas semanas atrás decir algo que realmente me hizo pensar. Y él dice, yo no sé, hermanos pastores, yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta trabajo pedirle a Dios que quite este coronavirus, dice. Y el hermano dice, muchos hermanos aquí en la iglesia, por cuestiones de trabajo, han dejado de venir a la iglesia los días domingos, porque dicen, ni modos, hermanos, es el negocio, tengo que seguir trabajando. Y han vuelto al dinero un ídolo, dice Dante Gebel. Y por más que yo les he dicho, hermanos, está en juego tu salvación, han decidido irse a trabajar en el día del Señor. Y ahora, hermanos, que esa gente no puede trabajar porque el gobierno les prohibió abrir sus negocios, ahora me llaman para decir, hermano, ¿y cuándo se abre el templo para ir al...? Como no están trabajando, ahora quieren venir a la iglesia, dice. Qué bueno, dice, que todos los domingos me hablaran la gente para decir que ya quiere que abramos la iglesia para venir desde temprano a adorar al Señor. Muchas familias que jamás habían hecho un culto familiar, ahora lo están haciendo. Hay altares familiares, dice. Entonces dice Dante Gebel, yo no sé si pedirle a Dios que ya pase esta cuarentena, porque algunas cosas buenas están sucediendo ahora en este tiempo. A eso me refiero, hermanos, cuando digo que no sabemos pedir como conviene. No es lo primero que se nos ocurra lo mejor. A veces Dios va a decir, despídete porque vas a irte conmigo. Espero que ninguno diga, Señor, no me lleves todavía, porque puede ser mejor cuando Dios diga que ya llegó nuestro momento. Nos cuesta humanamente aceptarlo, hermanos. Nos cuesta que un miembro de nuestra familia tenga que partir, más si es un hijo, un nieto. Nos duele y nos cuesta. Y muchos se han enojado con Dios en esas situaciones. Pero dice este pasaje que es una promesa, un consuelo muy grande. Nosotros no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu Santo viene a ayudarnos en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, en nuestra incapacidad para pedir lo que conviene. El Espíritu Santo, que está en armonía, que está en sintonía con la voluntad del Padre Celestial, el Espíritu Santo intercede
yo diría, interpreta nuestro dolor ante el Padre con gemidos indecibles. Pero el Espíritu Santo nos ayuda para que nuestra oración quede libre de todo egoísmo y podamos decir como el Señor Jesucristo: no hagas, Señor, mi voluntad, sino la tuya. Gracias a Dios, porque tenemos el trabajo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Yo no sé si ustedes están pidiendo, hermanos, que el Señor haga un avivamiento con su Espíritu Santo en la vida de los cristianos. No somos nada, somos mediocres si el Espíritu Santo no está con nosotros. El Espíritu Santo produce fruto, que es el testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo genera esperanza. El Espíritu Santo es la primicia de nuestra esperanza, la probadita de nuestra esperanza. Pero el Espíritu Santo también intercede para saber pedir lo que conviene y no que oremos basados en nuestra debilidad humana. Nos conviene, hermanos. Necesitamos el trabajo del Espíritu Santo de nuestro Dios en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a responder a este mensaje diciendo: Señor, mantén viva mi esperanza. Y cuando yo esté en medio de grandes sufrimientos, que mi primera oración no sea líbrame de este momento, sino decirte: Señor, tú sabes qué es lo mejor. Enséñanos a pedir conforme a tu voluntad. Y que Dios pueda derramar a abundancia de sus bendiciones sobre nosotros. Amén. Gracias a Dios. Él bendiga y prospere su palabra en nuestras vidas. Les invito a darle gracias a Dios por medio de una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por concedernos escucharla en esta mañana y que ella traiga bendición, traiga consuelo, Señor, y nos impulse a rogarte, Señor, que no nos dejes sin la presencia y el trabajo de tu Espíritu Santo. Todos lo necesitamos, Señor. Los jóvenes, los matrimonios jóvenes, Señor, los adultos, los ancianos, hombres y mujeres, todos necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Concede, Señor, concede que tu pueblo sea lleno de ese bendito Espíritu. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.